nombre es Henry Villegas y voy a estar presentando lo que es el módulo introductorio a prevención de riesgos laborales respecto a calderos con normativas diferenciadas. Inicialmente, ¿qué es un caldero? Un caldero es uno de los equipos muchas veces muy importantes en cuanto a cualquier tipo de actividad a nivel industrial, ¿no? En este tipo de equipos se generan varios tipos de vapor. Si es que necesitamos generar vapor aséptico, también lo podemos realizar en un tipo especial de caldero. No este, no, en uno más especial. Obviamente los costos se van a ir ascendiendo. Está ampliamente extendido su uso en todo tipo de rubro, tanto para el uso industrial como para un uso no industrial. Puede llegar a generarse lo que es el vapor a partir de distintos tipos de quemadores por generación eléctrica, por ejemplo, procesos químicos, calefacción y agua en general. De la definición, es un generador de vapor. Nos importa mucho que el vapor, en este caso, esté controlado por distintos tipos de dispositivos instrumentales con los cuales va a contar la caldera, ¿no? Nos consultan qué normativas se pueden aplicar para el diseño. De igual forma, vamos a estar hablando un poco sobre esto, ¿no? Para transferir calor de la reacción química de combustión originada en los tubos al interior de la caldera y esos gases que generalmente están por encima de 200 grados centígrados van a transferir calor por conducción a lo que va a ser el fluido que va a estar en la parte interna del caldero, ¿no? La cual va a llegar a ascender a temperaturas por encima de 100 grados centígrados y generar el vapor que nosotros necesitamos. A un fluido, en este caso, el más común, económico y adaptable a procesos, vamos a utilizar agua como alimentación al caldero, ¿no? Las fuentes de calor más utilizadas pueden ser distintos tipos de materiales. Podemos partir de carbón. Sobre todo esto se utiliza en lo que es la Unión Europea, ¿no? Puesto que es uno de los combustibles más accesibles en esta región. También podemos utilizar combustibles fósiles de distinto origen y formulación, como ser combustibles líquidos, todo lo que es diésel o, por ejemplo, gasolina, o podemos también utilizar combustibles gaseosos, gas natural comprimido, otro tipo de gases. Pero también se pueden llegar a utilizar, les comento, cascarillas, ¿no? Muy utilizado en lo que es industria, por ejemplo, de cereales, donde parte del aprovechamiento de lo que son bodas o mermas se los realiza mediante la generación de vapor, ¿no? A partir de cascarillas. De igual forma, a partir de papel o madera para reutilización. O gases calientes de procesos industriales también pueden servir de origen para el mismo. El objetivo principal del caldero, recuerden, es la generación de vapor para nosotros poder utilizarlo en gran proporción a nivel industrial si es que requerimos, ¿no? Los calderos deben ser dimensionados antes de su adquisición. Recuerdo que una planta tenía un requerimiento elevado de lo que es un uso de vapor, ¿no? Pero esta no llegaba a contener la cantidad de vapor requerido porque utilizaba calefones, ¿no? Los calefones son distintos a calderos industriales, por si acaso tienen mucha menor capacidad de producción de vapor y más aún se llega a utilizar el caldero, obviamente, ¿no? Sirve para generar agua caliente para calefacción en general. También sirve para generar vapor para plantas de fuerza, las que pueden llegar a transformar, ¿no? Procesos térmicos, las termoeléctricas, por ejemplo, que van llegando a generar ese tipo de reacción para convertir el combustible en energía eléctrica, aún muy utilizado en nuestra región, ¿no?
También para procesos industriales, por ejemplo, si yo necesito producir leche en polvo, lo voy a hacer a partir de un vapor, pero de características especiales según el tipo de energía que yo vaya a utilizar, ¿no? Debe utilizarse vapor aséptico, ¿no? Mucho más caro y costoso, o para calefacción en general. De las aplicaciones sirve para esterilizar, mencionábamos, calderas utilizadas en hospitales, por ejemplo, de distintas capacidades, desde las más pequeñas hasta las más grandes, las que pueden llegar a generar vapor para esterilizar instrumentos de uso médico. En los comedores con capacidad industrial también se puede llegar a utilizar vapor para esterilizar cubiertos, parte de normativa de buenas prácticas de manufactura, así como para la elaboración de alimentos que utilicen marmitas. Marmitas son, en el término más común, ollas que utilizan vapor para poder elevar su temperatura, ¿no? También nos van a servir para calentar otro tipo de fluidos necesarios. Si es que yo quiero calentar, por ejemplo, en la industria petrolera, algunos fluidos para que estos lleguen a mejorar sus propiedades de viscosidad dinámica o viscosidad cinemática, se los puede llegar a hacer por intercambiadores de calor de distinto tipo para poder ser utilizados, ¿no? En procesos de transporte de petróleos, por ejemplo. Sirve también para generar, mediante termoeléctricas, electricidad, ¿no? A partir de un proceso que sigue uno de los ciclos termodinámicos comunes, en este caso el ciclo de Rankine, ¿no? Las calderas son parte fundamental de las termoeléctricas ya mencionadas, y utilizadas en nuestro país, por ejemplo, en Bolivia y en distintos países de igual forma, ¿no? Más aplicaciones en una planta industrial. No es extraño que las calderas sirvan para muchas aplicaciones. Por ejemplo, pueden servir para molinos de pulpa de papel en industria de papelería. El calentador de recuperación química se emplea para convertir el licor negro de las sustancias químicas utilizadas en forma de pulpa molida y de esa manera generar vapor para el proceso. En la misma planta, una unidad de combustión de cortezas recupera calor del material de desperdicio que genera también energía, o las calderas industriales queman gases de petróleo, por ejemplo, gas, carbón y una amplia variedad de productos o subproductos. De la clasificación básica de calderas para que tengan la referencia más genérica que podemos nosotros adoptar, se clasifican según niveles de presión de operación o resistencia de lo que va a llegar a ser la cubierta de mi caldero. De igual forma, la temperatura de trabajo característica del mismo, una forma de clasificarlas, ¿no? El tipo y forma de quemar combustible y el tipo de pasos de los humos causados por la quema de combustible, ¿no? Por su presión, por ejemplo, se pueden clasificar en calderos de baja presión que van a trabajar, y esto va a ser medido en los manómetros que contienen los mismos, ¿no? De entre 15 hasta 60 psi. Calderos de media presión que van a trabajar de entre 60 a 150 psi, y calderos ya de alta presión que van a trabajar de 150 a 250 psi. Otro tipo de clasificación, estamos aquí según el tipo de combustible que vayan a utilizar nuestros calderos. Por ejemplo, acá, línea amarilla, obviamente debe estar llegando a usar algún tipo de gas natural como combustible, ¿no?
pueden utilizar combustibles sólidos provenientes de carbón, región europea que les mencionaba, bagazo, cascarilla de A2, acedín, basuras y otros. Aquellos que utilizan combustible líquido pueden utilizar el crudo de Castilla, fuel oil, pueden utilizar ACMP, que es un compuesto de igual forma combustible, o queroseno, o pueden llegar a utilizar de igual forma gases, ¿no? Gas natural de petróleo o gas propano o gas butano. Todas estas características yo debo antes anticiparme, ¿no? Realizar un estudio previo para la provisión de combustible en la región donde vaya a funcionar mi planta, ¿no? Hay algunos casos de estudios en los que no se consideró este tipo de combustibles, ¿no? Y lamentablemente sus calderos no pueden ser utilizados o el proceso de transporte de el combustible llega a elevar los precios de operación, lo cual puede hacer inviable un proyecto, ¿no? Antes siempre se pueden hacer un estudio de dónde se encuentra o se va a encontrar su planta antes de instalarla, ¿no? Y si hay la cantidad de combustible necesario para poder operar. Otro tipo de clasificación, el tercer tipo, respecto a la forma de quemar el combustible. Podemos optar por una caldera de carbón, por ejemplo, donde vayamos a utilizar carbón pulverizado mediante pasillas estáticas o lechos fluidizados. O podemos utilizar calderas de líquido combustible. Estos ya requieren baja presión, no es necesario tener incorporación adicional más que una bomba. Baja presión de atomización, alta presión de atomización son los dos modos en los que puede operar este tipo de caldera. Y calderas de combustible gaseoso, gas premezclado, por ejemplo, mezcla en una boquilla con componentes atmosféricos, ¿no? Un motor, por ejemplo, absorbedor de aire para la premezcla adecuada y combustión en una caldera. De los pasos de los humos, una clasificación muy importante de igual forma, ¿no? Existen dos pasos principales en calderos. El caldero que ustedes tienen en planta puede ser acotubular, que esté en esta forma dispuesto, por ejemplo, o puede ser pirotubular, que sea de este tipo de forma. En las acotubulares observen que se realiza la reacción de combustión por un extremo y el fluido está en el interior de los pasos, ¿no? Hasta poder calentarse y generar el vapor respectivo. Más al contrario, tenemos los pirotubulares en los que se realiza la reacción de combustión por un extremo, pero el gas ya que está a elevada temperatura pasa por las distintas tuberías. En el interior de las tuberías y va calentando el fluido exterior, que es el agua, hasta convertirlo en vapor y salir por la parte superior para ser transportado y distribuido a lo largo de la planta. Acá tenemos un gráfico característico de algunas partes fundamentales del caldero. Tenemos la salida de gases, por ejemplo. Controlable es acá donde se toman las muestras para el control de monitoreo de gases de emisión ambiental, por ejemplo, para controlar la cantidad de SOx, por ejemplo. También los NOx que deben monitorearse y los COX, ¿no? En esta región mediante monitores de gases en este caso. Esta caldera puede llegar a tener una chimenea de distinto tipo de diámetro y elevada generalmente varios metros, ¿no? Tenemos también el tablero de control eléctrico, es aquí donde nosotros podemos encender el caldero, por ejemplo, ¿no? Podemos encender y poder programar algunos parámetros de funcionamiento. Asimismo, también otros calderos vienen con lo que son
En este caso, el sistema de monitoreo digital, ¿no? Que podemos también visualizarlo acá. Tenemos la mirilla de vapor, por ejemplo. Este tipo de dispositivo generalmente es un vidrio de eh, silicato de gran resistencia, elaborado o fabricado bajo normativa ISO, ¿no? Tenemos otro componente principal, observen acá, es el control de nivel, de igual forma que va a llegar a visualizar el nivel tanto de vapor como el nivel de líquido dentro del caldero, ¿no? Ese nivel viene ya parametrizado de diseño. Imaginemos que el nivel debe estar por acá como estándar y eso va a ser visualizable en este tipo de dispositivo, ¿no? Se va a poder visualizar cuánto de agua hay en nuestro caldero y cuánto de vapor hay en la parte superior del mismo. Si es que esto llega a variar, obviamente es una alarma, ¿no? Para nosotros poder revisar el caldero. No puede funcionar a niveles inferiores o superiores del mismo. Quiere decir que necesita regulación. Y tenemos acá una visualización de bombas centrífugas verticales multietapas que están en forma vertical, por ejemplo, para que se aprovechen la parte de espacios respecto a caldero, ¿no? Pueden estar también de forma horizontal, pero esto se vería un poco perjudicial, ¿no? Llegaría a ocupar mucho más espacio, por ejemplo. Y la característica de estas bombas son que funcionan o son diseñadas para soportar altas presiones y así el fluido no llegue a retornar, ¿no? Una de las ventajas de ese tipo de bombas. Tenemos también al quemador que no puede llegar a faltar. Generalmente está en un extremo de la caldera y es el que más sonido llega a emitir fruto de la reacción química. No puede llegar por encima de los 80 decibeles, de igual forma medible. Y los controladores de presión, ¿no? Se pueden observar acá, donde nosotros vamos a poder monitorear la presión, distintos tipos de dispositivo, observen, digitales y analógicos, al mismo tiempo que sirven como presostatos para nuestro sistema, ¿no? Ahí están justamente hablando de presostatos. Por seguridad, acá se tienen más para poder nosotros llegar a controlar la presión interna del caldero. Y el manómetro, en este caso analógico, ¿no? Un sistema de control de nivel. Los tubos de nivel que va al interior, les mencionaba medición de la cantidad de vapor que está en el interior del caldero. Asimismo, medición del fluido, ¿no? El líquido, en este caso agua, que debe estar a altura determinada de operación. Un volumen de agua que puede llegar a ingresar en el interior del caldero, lo que se le llama el hogar del caldero acá, donde ocurre la reacción de combustión y obviamente puede ser visualizable mediante nuestra mirilla que está en el fondo, ¿no? La válvula de purga, muy importante dispositivo, puesto que nosotros vamos a tener generalmente después de operar un determinado tiempo acumulación de sedimentos en la parte inferior de nuestro caldero, los cuales pueden llegar a purgarse periódicamente para evitar que se acumulen y vayan disminuyendo el rendimiento de nuestro caldero, ¿no? Si es que vamos a tener mucha acumulación, van a llegar incluso a obstruir, pueden llegar a obstruir la válvula y perder eficiencia del caldero, ¿no? Puede llegar a elevarse demasiado la temperatura de los tubos internos, que es un indicador de mala eficiencia del equipo, ¿no? Imaginemos que los tubos están llegando a 300 grados centígrados. Obviamente eso es ya un indicador, ¿no? De que posiblemente la eficiencia se esté disminuyendo por elevada cantidad de lodos acumulados o sedimentos en el interior. Este es un caldero, por ejemplo. Aquí tenemos el segundo paso de lo que son los tubos de
gases de combustión, por el interior pasan los gases y el tercer paso de gases que se puede visualizar, ¿no? Podemos tener también medidores de conductividad en el interior. Aquí está el control de conductividad, el cual va a emitir señales para su control, ¿no? Tenemos también la válvula de vapor que está en la parte superior. Este tipo de válvula es la encargada de transportar el vapor generado en esta región, ¿no? Ocurre la reacción de combustión. Observen, esto ocurre en el tubo llamado hogar. Y todos estos gases están siendo transportados por las tuberías y son varias, obviamente, para incrementar la mayor cantidad de superficie expuesta a esos gases, ¿no? Se genera vapor en la parte superior y ese vapor sale por esta válvula que también puede llegar a tener control manual, ¿no? Generalmente esta válvula tiene su control manual, uno lo puede llegar a abrir. Tiene una o más válvulas de seguridad. Ojo, esto hay que llegar a revisarlo, ¿no? Y esto por seguridad obviamente sirve como las ollas de presión que tenemos en el hogar, ¿no? Se llega a una presión límite y esta puede llegar a expulsar el vapor por esta región en casos de emergencia, ¿no? Para que no llegue a explotar. Obviamente deben estar siempre operativas, puesto que a veces pueden llegar a deteriorarse, ¿no? Si esta válvula no funciona, acumularíamos demasiada presión en el interior y vamos a ver un ejemplo donde ocurre una explosión de caldero, ¿no? Puede ocurrir la explosión del mismo. El agua de ingreso, que es una parte por donde nosotros vamos a bombear mediante nuestras bombas que las hemos observado anteriormente, ¿se acuerdan? Las verticales. El cuerpo de presión que generalmente debe utilizar normativa ASTM, ¿no? Para el diseño de calderos de forma se utiliza esa normativa. El visor de llama es aquí donde nosotros vamos a poder visualizar la reacción de combustión y esto también debe ser controlable, ¿no? El tapamano en la parte inferior acá. Tenemos la base para el caldero. Puede que estos equipos tengan algún grado de vibración y por ende necesitamos un vaciado especial, ¿no? En la parte inferior. El quemador del caldero que ya lo observamos, un panel de control que puede estar en la parte superior o algún extremo. Soportes adicionales, un control de nivel de agua, la purga del caldero y la tapa hombre, ¿no? Esta tapa de hombre o tapa hombre puede llegar a aperturarse en algunos casos donde necesitemos realizar una inspección, ¿no? Esas son las partes fundamentales de el mismo. Respecto a la parte normativa, vamos a tomar en cuenta la normativa de un país aledaño, regional, y donde ustedes van a contar con bastantes protocolos de monitoreo para el mismo, ¿no? Se tiene una ley de seguridad, al igual que en Bolivia, ¿no? Tenemos la 16998 respecto a la operación de calderos. Tiene artículos dedicados, al igual que una ley de seguridad en el trabajo. Decreto Supremo, por ejemplo, acá el reglamento de la ley de seguridad del trabajo. Un reglamento de seguridad industrial adicional dedicado para la parte de calderos a vapor y recipientes a presión. Un decreto supremo de igual forma que se regula en uno de nuestros países vecinos, sujetas para empresas industriales en materia de seguridad industrial. Todo esto me sirve como parte fundamental legislativa para elaborar un sistema de gestión de seguridad industrial, ¿no? Una norma básica de ergonomía y proceso de evaluación de riesgos ergonómicos, un protocolo nacional de sistemas de monitoreo continuo de emisiones, un reglamento nacional de edificaciones respecto a chimeneas, por ejemplo,
Un código internacional, ¿no? Este es importante, el código ASME de la American Society of Mechanical Engineering. Con esta codificación, la sección 7, por ejemplo, que se puede proceder a revisarla. Normativa Europea Referencial UNE 60.60160. Respecto a las condiciones de las salas para calderos, ¿no? Parte de esta normativa se va a facilitar en lo que es el PAC. La NTP 350.301-2010 respecto a calderas industriales, eficiencia térmica más etiquetado, ¿no? La punto 303 respecto a calderas industriales, inspección de las instalaciones con fines de eficiencia térmica y emisiones. Y la 302, ¿no? Respecto a eficiencia técnica, calderas industriales y un proyecto de instalación de calderas con reducción de emisiones. Puesto que también se puede llegar a implementar sistemas ambientales para poder reducir cantidad de emisión elevada a la atmósfera, ¿no? Existen dispositivos, obviamente. Y la 350-301, la versión 2019 de estándares y etiquetado en calderas. Esa sería mi matriz. Los fabricantes más confiables, ojo, puesto que quien sea puede llegar a fabricar, ¿no? Pero hay que llegar a utilizar estándares, les comento. Esos estándares deben estar basados siempre en normas del código ASME, la American Society, recuerden, la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos Electricistas, donde ahí se especifica utilizar placas de acero de calidad, por ejemplo, SA 515 grados 70 o 0316 para arriba, ¿no? Las que no utilicen esa normativa, obviamente tienen algún tipo de dudas que se deberían llegar a tener respecto a su diseño, ¿no? Hay que llegar a verificar previa adquisición. Nos dice Darling, ¿no? Al ASME 7 nos dice U8. Incluso la 9 les comento. Ya existe la versión 2021. Sí, sí, efectivamente, no existen las últimas versiones en los que nosotros también podemos basarnos hablando de el rey de Roma, ¿no? Acá está, por ejemplo, parte de lo que es la normativa que ustedes pueden llegar a utilizar. Veamos parte de la misma, solo por visualizarla, ¿no? Tenemos aquí normativa de la BRC, la BRC versión 9, ¿no? Acabó este curso, les comento, también BRC de distribución, packaging y tengo aquí la normativa ASME, justamente no observo en 104 hojas dedicadas a la parte de todo lo que es mecánica para control. Aquí está la versión 9 del 2010, por ejemplo. Existen las últimas versiones, sí, ¿no? Para compra, obviamente. Tenemos acá otra normativa, otra bibliografía que engloba, ¿no? Normativa para recipientes a presión, calderos y componentes nucleares incluso, ¿no? Buenas son estas normativas. Tenemos también, a ver, la 2019 de la ASME 9 para calderos y recipientes a presión, ¿no? Existe la 2021, obviamente que sí, la pueden llegar a adquirir también en su última versión. ¿Qué hacemos? Nos vamos a las páginas, ¿no? A las páginas características de los emisores de normativa. Obviamente acá está, ASME. Me voy a su página donde yo puedo ir adquiriendo los estándares en su última versión. Obviamente son caros y ustedes pueden ir buscando la que vayan a necesitar.
y les va a salir todo un compendio de normativas respecto a recipientes a presión, respecto a calderos, a lo que es fluidos de transporte, a gases, a materiales que se pueden llegar a utilizar. Y esos son los precios, ¿no? Están desde los $50, $400, 730 y demás, ¿no? Los pueden llegar a adquirir. Retornando, generalmente está constituido de un recipiente metálico y hermético, ¿no? Para esto se hace obviamente lo que son pruebas en vacío que pueden ser realizándolas, por ejemplo, con detergentes o con algunos gases de baja presión, ¿no? Para observar si es que están herméticamente cerrados o no. También con fluidos se las puede llegar a realizar. Sometido a elevada presión, lo hemos visto en la clasificación, no pueden llegar tranquilamente a 250 psi. Sirve para producir vapor a partir de un fluido mediante la acción de transferencia de calor. Y el remanente obviamente se va a ir a la parte atmosférica. La energía térmica en el caldero se genera normalmente por la reacción química directa de combustión en la que el combustible se quema, ¿no? Según otra normativa, en este caso de España, el caldero es todo aparato a presión, ojo, en donde el calor procedente de cualquier fuente de energía se transforma en utilizable en forma de calorías disponibles a través de los dispositivos de transporte, donde ustedes van a tener a lo largo del curso 3 gigas de información, ¿no? Incluyendo el tema de planos de calderos ya instalados y sistemas de vapor, donde se utilizan los calderos en casi todo tipo de actividad, ¿no? En industria manufacturera en general, industria pesquera, agroindustria, hospitales, saunas, hoteles, textilerías, lavanderías, empresas fabricantes de explosivos también requieren calderos. La mayoría de las industrias trabajan a presiones de 250 psi para arriba, ¿no? Esa debe ser la presión general de un caldero, por lo cual se utilizan calderos pirotubulares, es decir, que los gases de combustión pasen por el interior de los tubos. Para presiones superiores a 250 se utilizan calderos acotubulares para plantas termoeléctricas, por ejemplo, o buques, ¿no? Acá está, de acuerdo a la presión de baja presión, la presión de trabajo máxima permisible debe ser menor o igual a 285 psi, los de mediana presión, 285 hasta 910 psi, ya son calderos mucho más grandes, y los de alta presión de trabajo mayor a 910 psi o el equivalente en otras unidades de presión, ¿no? Hablamos de presión cuando hablamos de psi, también equivalente a kilogramos fuerza por cada centímetro cuadrado. Aquí está la disposición de los fluidos en los acotubulares, recuerden. Esto es lo que llega a ocurrir y el fluido pasa por la parte interior a diferencia del pirotubular o homotubular. Esa es la diferencia principal entre esos dos tipos de calderos. Respecto a la placa de identificación de calderos, esta siempre debe llevar en un lugar visible para monitoreo, ¿no? ¿Qué tal si yo soy nuevo en seguridad y salud ocupacional? Debo llegar a tener este tipo de información de primera mano, ¿no? Por ejemplo, el nombre de marca del caldero, el fabricante, el modelo más el número de serie, ¿no? Concordante con su manual respectivamente. El número de caldero, puesto que los fabricantes generalmente los hacen en serie.
El año de construcción es importante por las referencias de antigüedad del mismo, ¿no? Probablemente ya llegue a tener más de 20 años. Hay que llegar a visualizar ese referencial, ¿no? La presión máxima de trabajo debe estar indicada en la placa visible, ¿no? Para nosotros tener conocimiento de su presión. La potencia se mide en BHPs, por ejemplo. Ustedes pueden adquirir calderos de distinta potencia medida en BHPs. La superficie de calentamiento, ¿cuántos metros cuadrados equivalen los tubos tubulares interiores que mencionábamos? El combustible que consume por hora y tipo de combustible, ¿no? Tipo calorífico en BTUs por libra o calorías por kilogramo. El calor generado en BTUs por hora o el equivalente a vapor producido, ¿no? De cuánto necesitamos nuestro caldero. 100 kilogramos por hora, que es un caldero pequeño. 1000 kilogramos por hora de vapor, que ya es un caldero grande. Y demás, ¿no? El grosor de la chapa en la carcasa, el número, grosor y diámetro de los tubos, la dimensión del recipiente y que siempre esté instalado en un lugar adecuado, ¿no? Nos dice un artículo 451, todo caldero carente de estas características será sometido a un reconocimiento por inspectores o peritos calificados, donde uno puede desarmar, por ejemplo, ver cuántos pasos de caldera tiene, 2 pasos, por ejemplo, calderas de 3 pasos y demás, serán inspeccionados interior y exteriormente por si es que su caldero no tiene la placa o no está visible, ¿no? Sobre que esta placa hay que llegar a cuidarla, por ejemplo, con el transcurrir del tiempo puede que se vaya deteriorando, ¿no? Y deberíamos tener un backup de el mismo. De las especificaciones técnicas para el curvado y conformación de los tubos necesitan de adecuada soldadura, ¿no? Y por eso les tengo preparado nuestro videíto de diseño de calderos referencial, ¿no? Esa es la evaluación en vacío, ¿no? Observen, no hay riesgo. Y evaluamos donde exista, por ejemplo, fluido, quiere decir que la caldera aún le falta algún tipo de soldadura, ¿no? Mientras, obviamente, si cumple este parámetro de prueba, puede pasar tranquilamente. Distintos tipos de espuma de igual forma que se pueden utilizar no solo en la caldera, ¿no? A lo largo de todas las tuberías hasta el punto final que debería ir aislada. El dispositivo importante, ¿no? Este es uno antiguito y existen muchos más. Todo es soldado dentro de este dispositivo y prácticamente solo queda roscarlo, ¿no? Se utilizan bastantes normativas técnicas, como hemos podido observar, y nuestros colegas también nos han mencionado, las normativas ASME, normativas europeas y demás. Por ejemplo, para el curvado y conformación que hemos visto en el video, toda la plancha se llega a curvar y soldar. Para procedimientos de soldadura, la ASME 9, por ejemplo, que observábamos también en el PDF, tiene metodologías de control, ¿no? Y especificaciones metalográficas y pruebas hidrostáticas que, ojo, esto es clave, no deberá exceder a 1.5 veces de la presión de trabajo con la cual la caldera se va a diseñar. Tenemos también las condiciones de seguridad en las instalaciones de calderos. Por ejemplo, la sala de calderas deberá tener señalética de seguridad. Punto importante para, obviamente, visualizar los peligros que pueda existir a lo largo de la misma, ¿no? Y mantener el orden y limpieza siempre. En el área o sala de calderos existirán suficientes escaleras y plataformas para inspección, ¿no?
yo debería poder subirme a nuestro caldero con el fin de inspeccionar cómo van nuestras válvulas, si es que están corroéndose, oxidándose, si están teniendo algún tipo de desgaste. Es por eso que se requiere de este acápite. El acceso del personal al equipo se encuentra señalizado y delimitado libre de obstáculos. Por ejemplo, anchos mínimos que se debería llegar a tener 90 centímetros a 1,12 metros, ¿no? Y altura mínima de 2 metros, por ejemplo. Toda caldera debe contar con un libro de servicio in situ, ¿no? Yo debería tener acá mi libro de servicio, en el cual vamos a llegar a consignar transferencias, reparaciones, piezas, accidentes sufridos por el caldero, así como todos los exámenes, inspecciones, pruebas efectuadas por entidades oficiales que, por ejemplo, análisis de laboratorio y demás que se pueden llegar a realizar, o particulares, ¿no? Este libro de servicio debe acompañar al caldero mientras llegue a estar en uso, ¿no? Durante su tiempo de vida útil. En las características técnicas de construcción deberá, me dice la normativa, respetarse los factores de seguridad, esfuerzos, dimensiones establecidos en el código ASME, ¿no? No puedo ir variando la dimensión a gusto, por más que lo vea necesario. En el área o sala de calderos, todas las purgas deben conducir a una canaleta de drenaje, ¿no? Que deberá contar con las rejillas de protección correspondiente. Observen, estas son las purgas, por ejemplo, por donde sale la mezcla de caldero más sedimento. Hay que llegar a purgar periódicamente los calderos y a lo largo del curso ustedes van a tener a detalle, ¿no? Cómo se debe llegar a realizar, qué parámetros controlar y demás. Y esos deben ir directamente a la canaleta previamente protegida con las rejillas, ¿no? Para evitar cualquier tipo de accidente. Los calderos deben estar instalados sobre una base sólida, o sea, el piso debe tener un vaciado acorde a el peso que va a llegar a soportar, más el tema de vibración del equipo, y asegurarlas firmemente en su lugar para que no lleguen a transmitir calor, más aún si está en un edificio, ¿no? Se deben proteger todas las partes móviles de los motores, transmisores, acoples, con guardas o resguardos según normativa de seguridad, ¿no? Probablemente voy a necesitar instalar algunas guardas, resguardos por acá. Hay que evaluar el tipo de riesgo que se tenga para eliminar el riesgo de atrapamiento, ¿no? En lo posible no existen partes móviles, pero si es que algún caldero tiene una parte eh, diseñada diferente, y hay que implementar eso, ¿no? La sala de calderos deberá contar con extintores, pero que estén vigentes, ¿no? Generalmente nuestros extintores siempre tienen una tarjetita de inspección, la cual especifica cuál es la próxima fecha de revisión para esos extintores, ¿no? Para poder cargarlos con nuevo material y deben estar operativos, distribuidos de forma adecuada a lo largo de esta sala, verificados por intervalos no mayor a 3 meses, recargarlos anualmente. Los extintores, ojo, se les debe llegar a descargar todo el contenido interno por seguridad, ¿no? Y volver a cargarlos con nuevo material. Realizar la prueba hidrostática cada 5 años de nuestro extintor. Deben tenerse implementadas las luces de emergencias halógenas LED más el sistema de alarma del caldero, que puede llegar a ser una bocina o timbre.
en cantidad suficiente y que se encuentren siempre operativas. No podemos hacer la prueba de los mismos ya en instalación. Debe existir buena iluminación. Observen esta salita. Está en base al área del trabajo, obviamente entre 20 a 2000 lux. Los recomendables, según normativa nacional, 300 lux, ¿no? Bastarían en esta sala de calderos. La temperatura debe llegar a tenerse control mediante normativa regional o nacional o normativa estándar de la ISO respecto al estrés térmico, ¿no? En este tipo de salas. Para eso tenemos la ISO 7247, por ejemplo, de las cuales vamos a llegar a tener un módulo en este mes, para el cual vamos a poder revisar cómo se realizan las mediciones de estrés térmico, ¿no? De la ventilación, de igual forma, se debe llegar a tener ventilación de 0,75 metros por segundo, verificable de igual forma con instrumentación. Les vamos a estar mostrando en la promo de igual forma de equipos que tenemos disponibles para el mismo. Para trabajos no sedentarios en ambientes calurosos y el nivel de ruido moderado que no sobrepase 85 decibeles en 8 horas de trabajo. Sobre todo para los foguistas que van a estar acá encargados de operación del caldero, ¿no? Si es que sobrepasamos este nivel, recuerden, podemos implementar EPPs, equipos de protección personal, para poder reducir por lo menos en 25 decibeles el nivel de ruido o doble EPP, ¿no? Referidas a higiene ocupacional, que se complementa con el programa de monitoreo ambiental, o en este caso deben estar acordes, si es que estamos en Bolivia, con el PSST, ¿no? Así se llama el documento que va regulando este tipo de parámetros de forma obligatoria. Por ejemplo, tenemos a la sala de caldero que deberá contar con un cerramiento, ¿no? Con un muro de espesor de 17 centímetros para prevención de casos de explosión, ¿no? 17 centímetros, recuerden, como mínimo, cuando colinde con ambientes de uso público o vías de evacuación, ambientes donde se almacenan materiales explosivos o altamente inflamables. 17 centímetros, ¿no? Parámetro estructural de diseño. La diferencia mínima de cotas entre el punto más elevado del caldero y la parte más baja del techo debe ser de 2 metros, ¿no? Es decir, esta altura yo debería poder medirla y debería ser de 2 metros. Del control de nivel del agua, recuerden que tenemos este tipo de dispositivos que van a servir para verificación del control de nivel. Y de acuerdo a esto, las estadísticas de accidentes indican que la mayor parte de ellos se debe al bajo nivel de agua, ¿no? Muy importante instrumento en el cual también se puede automatizar, les comento. Este puede llegar a emitir una señal, se puede llegar a tener un controlador de nivel interno del caldero, el cual va a estar emitiendo señales frecuentes de nivel de agua en el caldero, ¿no? Estamos fuera de nivel, directamente la alarma nos va a llegar a sonar para nosotros prevenir cualquier tipo de riesgo. Es estadísticamente, ¿no? Por falta de agua que ocurre una explosión. Puede ser dos cabezales o electrodos auxiliares que se pueden llegar a tener, ¿no? Existen de dos cabezales, por ejemplo, para los calderos más seguros. Puede tener sistema automático de control de combustible por bajo nivel de agua, ¿no? Ese sistema automáticamente va a llegar a apagar nuestro quemador. Va a apagar nuestro quemador, es decir, va a evitar la alimentación de combustible, va a emitir una señal, la cual va a apagar el quemador y obviamente
nosotros vamos a tener que regularizar la situación, ¿no? Suponen erróneamente que pueden probar el sistema de corta combustible, que es un sistema, ¿no?, que va a llegar a verificar también que se esté dando la combustión en forma adecuada, vaciando exclusivamente la cámara del flotador, pero la válvula de purga correspondiente solamente drena sedimentos, ¿no?, acumulados en la propia cámara. No quiere decir que yo abriendo la purga voy a llegar a disminuir otros niveles de presión que estén dentro de los quemadores. Es un falso positivo, ¿no?, que ustedes pueden llegar a actuar erróneamente. En la mayoría de los casos, el flotador caerá súbitamente al abrirse la purga. El sensor de nivel WASIC, por ejemplo, tiene distintos tipos de sensores, observen, que pueden venir con acopladores incluidos, ¿no? Este tipo de electrodo proporciona alta seguridad y control electrónico por nivel de agua, cuya función va a ser apagar el caldero, ¿no? Estamos con bajo nivel, este emite ondas electromagnéticas, las va a llegar a traspasar mediante un transductor de señal, se va a leer entre 4 a 20 miliamperios, milivoltios en este caso, y va a llegar a apagar el caldero, ¿no? Pueden tenerse 4 varillas por seguridad, no solo una, en caso de falla, ¿no? Del control de nivel de la válvula, observen que acá estaba ya deteriorada la misma, ¿no? Hay que llegar a observar frecuentemente por eso, desde la parte lateral, desde la vista superior a nuestro caldero y observar que no se tenga obstrucción, corrosión y demás del caldero, las cuales también pueden llegar a deteriorar la parte interna de nuestro medidor de nivel. Abriendo, por ejemplo, la tapita acá, se puede observar que incluso las conexiones ya no tenían conductividad, ¿no? De las válvulas de seguridad, recuerden que este es un dispositivo auxiliar, ¿no? Se llega a abrir en caso de sobrepresión. Si esta está deteriorada, obviamente el caldero puede llegar a explotar. Este tipo de válvula de seguridad es una válvula de alivio de distinta procedencia, también llamadas válvulas de seguridad o válvulas de alivio, con elementos distintos. En lo posible deberíamos tener dos. Vayan a observar ustedes su caldero y observen cuántas válvulas tienen. Los buenos calderos están equipados con dos, por ejemplo, y sí o sí se debería tener este elemento. Caldero que no tenga válvula de seguridad es un peligro latente, ¿no? Están diseñadas para aliviar la presión cuando un fluido supera un límite preestablecido de presión. La misión es evitar la explosión haciendo que se abra la válvula por exceso de presión. La diferencia válvula de seguridad se destina a gases o vapores. Y la válvula de alivio son para líquidos, ¿no? Suele confundirse, pero eso es lo que hay que llegar a realizar. De las partes de este tipo de válvulas, es la parte más importante, este resorte que puede estar obstruido, ¿no? Debe llegar a saltar en caso de sobrepresión. A veces puede llegar a obstruirse, atascarse, oxidarse o dañarse. Y es ahí donde este resorte ya no se acciona, ¿no? Este resorte debe accionarse y obviamente liberar la presión interna del recipiente. Buena proporción de explosiones son originadas por falta de protección contra exceso de presión, es decir, a ausencia de esta válvula de seguridad. Recuerden, ¿no? Deberían tener dos por seguridad. Criterios de los tipos de válvulas de seguridad presentan defectos de diseño. Es por eso que hay que realizar la prueba correspondiente. De un corto periodo de funcionamiento del disco
que tiende a pegarse al y llegando a inutilizarla, ¿no? El disco que les mostraba, acumulación excesiva de material extraño también puede hacer que el asiento se llegue a pegar y no llegue a reaccionar oportunamente. Y ahí está, ¿no? Se va a abrir obviamente, pero el fluido se llega a conducir a la parte superior, ¿no? No puedes sacar el vapor en la misma área del caldero. Debe estar al lado, obviamente, cosa de que no llegue a afectar a la parte interna de la instalación. De los presos datos de corte, por ejemplo, aquí ven una buena marca, ¿no? Danfoss o Honeywell, que son muy buenas marcas, si es que van a llegar a tener presos datos de corte. Son accesorios que funcionan sobre la base de máxima y mínima presión de trabajo dentro de la caldera. Envían señales, les comentaba, de 4 a 20 milivoltios de corte al programador, a un PLC, ¿no? Para interrumpir el funcionamiento del caldero. Inmediatamente corta la alimentación de combustible. Puede controlar presión de vapor, presión de petróleo o presión de aire mediante ese tipo de sensores, ¿no? Se llega a censar generalmente. Tenemos también el manómetro principal de presión, que es este, el que parece del ojito, viene en distintas unidades de medida. Puede venir en PSI, atmósferas, en kilogramo fuerza centímetro cuadrado y demás, o en kilopascales y demás. Es el instrumento de medición de presión de fluidos contenidos en recipiente cerrado, ¿no? Sirve para controlar la presión de operación del caldero. Verificar si está más alta o más baja de lo normal. Muy importante verificar este tipo de manómetro en nuestros calderos. Siempre debería estar operativo. Si es que lo ven como en imágenes está en cero, muy posiblemente ya esté deteriorado, ¿no? Hay que llegar a reemplazarlo para controlar el nivel de presión del mismo. Termómetro de gases de chimeneas va al lado de la chimenea, les comento. Esta es la chimenea de gases, puede tener un diámetro superior a los 50 centímetros, pero acoplado a ese tiene este sensor, ¿no? Una termocupla de medición de gases de chimenea. La temperatura no debería ser mayor a los 65 grados centígrados, por arriba de la temperatura del vapor de agua. Es un parámetro de control, ¿no? Tengo vapor de agua, por ejemplo, que está a 150. Esta no debería sobrepasar los 150 más 65 grados centígrados. Es decir, mi vapor de chimenea máximo debería estar 215 grados centígrados. Es un parámetro de control, ¿no? La temperatura de mi gas acá a medir. Del control de la combustión se tiene un detector de llama. Este tipo de equipo es fundamental, no es un sensor que va a llegar a controlar que la llama esté encendida en el caldero, ¿no? Caso contrario, ¿qué ocurriría? El combustible no se estaría quemando. Si no se quema, recuerden, no habría fuga de combustible y se genera una chispa alrededor y surgiría una explosión, ¿no? Un importante sensor a tener incorporado en el caldero. Tenemos también el programador de encendido. Ahí está la marca referencial. Tenemos la alimentación de agua a caldero, la cual debe ser verificada mediante el medidor de nivel, ¿no? Que puede estar instalado de esta forma. Observen, esta parte que está sombreada es agua, ¿no? Y ese nivel de agua se llega a visualizar también en lo que es el medidor de nivel. Hay agüita en la parte inferior que se llega a transmitir, ¿no? Y la parte del vapor de igual forma se puede visualizar en esa parte.
Generalmente este fluido va oscilando, puede oscilar, pero debe estar en este rango sí o sí, ¿no? Si ustedes no ven este diferencial, ya es alarma, ¿no? Posible nivel bajo de agua. O si lo ven de igual forma muy elevado, están fuera de rango operacional. Tenemos acá la purga de fondo que siempre está en la parte inferior de nuestro caldero. Recuerden, por ahí va a llegar a salir todos los lodos acumulados durante largas operaciones, ¿no? La superficie de la purga, de igual forma, se encuentra en esa parte. Tenemos a un mantenimiento diario que se debería llegar a realizar. Hablando de mantenimiento, ¿no? Acá estamos hablando del mismo. Veo todo negro, me dicen. No, no lo creo, no, generalmente es una falla. Del mantenimiento diario, observemos que hay que llegar a controlar siempre el nivel de agua de nuestro caldero, ¿no? Parece muy elemental este tipo de visualización, pero es muy importante, ¿no? Como han podido observar. Si está sin agua el visor, alarma, ¿no? Reserva de suministro de agua al caldero, podemos llegar a aperturar manualmente la válvula si es que la tenemos y no permite dejar sin agua al caldero. Sí o sí hay que llegar a revisarlo. Si es que no se llega a solucionar, apagamos el caldero previa comunicación a todas las áreas interesadas, ¿no? Voy a apagar el caldero por tal situación para que tomen la previsión de algunos minutos. Enfriamos el caldero, lo destapamos y inspeccionamos los daños, ¿no? Puede que esté obstruida algún tipo de entrada dentro de nuestro medidor de nivel de agua. Para purgar el caldero para reducir la concentración de sales que se van depositando en el nivel inferior del caldero dentro del equipo, o tratamiento de agua de alimentación para prevenir incrustación, hacemos la purga de fondo, es decir, vamos a remover los lodos que se van acumulando, aperturando la válvula, ¿no? De forma lenta. También podemos hacer análisis mediante este tipo de purgas. La purga de superficie requiere también el control de los sólidos totales disueltos como parámetro de control en calderos. Del mantenimiento diario debemos purgar columnas del nivel de agua. Es importante esta operación justamente para que no se vaya a obstruir, ¿no? Puede que les dé un falso positivo si es que no las purgan con su frecuencia debida. Puede que les esté dando el nivel que aparentemente está correcto, ¿no? Pero resulta que se llegó a obstruir y ustedes no se dan de cuenta. Y el nivel puede estar bajo, la lectura puede ser falsa y puede llegar a fallar el equipo, ¿no? Sería incluso mejor que tengan dos tipos de estos medidores y si alguno de ellos llega a variar, fácilmente ustedes van a evidenciar que hay falla por parte de uno de ellos, ¿no? Purgar los tubos de nivel de agua. En la parte inferior se tiene esta válvula, hay que llegar a aperturarla de forma diaria, ¿no? De forma mensual también tenemos parte de mantenimiento que hay que llegar a realizar. Tenemos de igual forma, ¿no? Donde nosotros podemos hacer mantenimiento del quemador y del sistema de combustible, por ejemplo. Acá está nuestro quemador, recuerden, está alimentado a gas natural. Por la coloración uno lo puede llegar a identificar. Hay que hacer mantenimiento del control del nivel del agua y comprobar el bajo nivel bajando el interruptor de la bomba de agua de alimentación. Y análisis y regulación de la combustión mediante medición de gases de combustión, ¿no? Aquí vamos a medir los COX, los SOX y mediante balance de materia. Obviamente, si uno de estos parámetros está fuera de rango, quiere decir que la combustión puede estar incompleta. Revisamos las purgas de caldero de igual forma, de forma mensual. Probamos manualmente las válvulas de seguridad
tirando ligeramente, ¿no? Estas valvulitas aquí están las de seguridad y de igual forma la apertura del vapor se puede realizar la prueba. De forma anual, mantenimiento del quemador y sistema de combustible, por ejemplo, mantenimiento del sistema eléctrico y control. Me voy a ir a mi tablerito, ¿no? Tal vez está deteriorándose, las conexiones se están llegando a devanar y demás. Mantenimiento de control del nivel del agua. Calibración de válvulas de seguridad, muy importante, ¿no? Estas necesitan ser calibradas. Los presostatos que están acá también necesitan ser calibrados. Manómetros y termómetros, aquí están los manómetros, ¿no? Y termómetros de igual forma deberían ser calibrados, ¿no? Del mantenimiento de la parte mecánica, la limpieza del lado de fuego, por ejemplo, y lado de agua debería llegar a realizarse. A veces hay que destapar el caldero, ¿no? Pero eso ya es en casos en que no se haya hecho mantenimiento, por ejemplo. Se pueden hacer pruebas hidrostáticas en vacío, recuerden, del caldero, como se ha realizado o lo han podido observar en el video. Mantenimiento del ventilador de combustión, de la bomba de agua y combustible, ¿no? A veces pueden fallar las bombas, pero según estadísticas ya hemos mencionado qué es lo que generalmente falla. Problemas típicos de una caldera, el nivel de corrosión que se puede llegar a medir respecto a los tubos, el nivel de incrustación también y arrastre del mismo, ¿no? Los cuales obviamente van a llegar a dar fallas en la misma. Puede ocurrir una implosión física, es decir, una explosión en el interior del caldero. Ocurren generalmente cuando el flujo de agua de entrada va a producir vapor, no ingresa al equipo. De la implosión física mencionábamos, puede ocurrir también explosión física, ¿no? Por rotura de la presión, es decir, una presión por encima de 1.5 de la presión de diseño del caldero, ¿no? O explosión química en el hogar por combustión por vapores acumulados, es decir, en la región más grande del tubo del caldero, ¿no? Pérdida de espesor, a causa de esto también puede ocurrir, esto causado por corrosión. Recuerden que el nivel va a ir disminuyendo de la capa de el caldero o los tubos, ¿no? Puede ir disminuyendo y se ocurre una rajadura y por ahí es donde ocurre la explosión. Eso por deficiencia respecto al tratamiento del agua. Para esto existen parámetros de operación de calderos, ¿no? En los cuales deberíamos controlar distintos parámetros, pH del agua, sólidos disueltos, conductividad y demás de forma diaria y que lo van a llegar a observar a lo largo del curso a detalle, ¿no? O alta temperatura por falta de agua puede ser una opción, o alta temperatura del fluido o incrustaciones en el interior de los tubos, ¿no? El problema fundamental de los recipientes sometidos a presión es especialmente con calderas por el programa de mantenimiento que no contemple el aspecto correctivo preventivo, ¿no? Todo esto debería estar en nuestro plan de mantenimiento del caldero. Tenemos aquí algunos riesgos principales del caldero que han llegado a ocurrir. Por ejemplo, en nuestro país vecino muere un obrero tras la explosión de una caldera en fábrica, ¿no? Esto es lo que llega a ocurrir justamente por falta de verificación. Deberíamos siempre tener un foguista dedicado a estas labores en el área de calderos, ¿no? También terrible explosión de caldero en fábrica de lácteos dejó 7 heridos. Explosión de una caldera causó daños a casas en una región en San Juan del Lurigancho.
En Lima fallecen trabajadores de fábrica por explosión de caldera, ¿no? Lamentable, pero ocurren este tipo de operaciones. ¿Cómo prevenir explosión o implosión? Revisión siempre periódica, ¿no? Ya les dimos algunos tips, pero van a tener más en el curso, ¿no? De la revisión diaria, mensual y anual que se debería llegar a hacer, de la básica. El equipo debe estar a cargo de operarios calificados y vigilados y ustedes van a tener 3 gigas de recursos respecto a calderos, manejos de calderos, manuales de calderos y demás a lo largo del curso de esta semana, ¿no? Durante el tiempo que esté en servicio. Existen incluso exámenes, ¿no? Tests que hay que llegar a realizar para uno poder ser foguista calificado, ¿no? Debe haber una frecuencia de las inspecciones. Para esto existe normativa, la NTP 350.303, por ejemplo. Y aquí me especifica, ¿no? La frecuencia de inspección de operatividad. Si es nueva, hasta 10 años, cada 3 años, la interna y la externa anual, ¿no? Si tiene, por ejemplo, de 15 a 20 años, hay que hacer la interna anualmente, también la externa de forma anual, ¿no? Por su seguridad, obviamente, revisa la caldera o si es que están con edificios aledaños, hay que llegar a interiorizarse un poco, ¿no? Antes de que ocurran accidentes. Tenemos un checklist de verificación de condiciones de seguridad que se tiene a continuación, ¿no? En este checklist uno puede llegar a revisar parámetros de funcionamiento básico para una caldera y observar si es que tenemos alguna no conformidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos la de, en la sala de calderas existen suficientes escaleras y plataformas de inspección y operación y mantenimiento, es decir, también debería tener una escalera, ¿no? ¿Qué tal si no alcanzo a ver el termómetro, el manómetro o otro dispositivo? Sí o sí debería estar disponible dentro de la sala de caldero. Ahí puedo optar por el sí o por el no, ¿no? Por ejemplo, tu checklist, otra parte del checklist me dice las salas de caldero. En este caso, en colindancia con ambientes de trabajo donde se fabriquen, empleen o manipulen materiales explosivos altamente inflamables o con ambientes de uso público, evacuación de lugares cerrados, están con muros resistentes al fuego de mínimo 2 horas de resistencia de ese muro, me dice. Ese muro debería estar hecho de material resistente al fuego, ¿no? Y es ahí donde yo puedo revisar y colocar si cumple o no cumple. Necesito de diseño del ambiente del caldero. La placa de inspecciones del caldero está en el lugar. Puedo colocarle sí o no, ¿no? Cuenta con certificado de calibración de las válvulas de seguridad tu caldero. Crítico, ¿no? Colocarle sí o no. Y de esta forma vamos a evaluar el nivel de riesgo al cual se encuentra nuestro caldero. Lo van a tener editable en el pack de cursos optativos en Excel, ¿no? Acá observemos algo que ocurrió con calderos, por ejemplo. Se puede observar que todo está en normalidad en este tipo de planta, ¿no? Es una planta textilera. Cuando el caldero está en esta región, les comento, y vean lo que va a llegar a ocurrir. Pasa el tiempo y observe, ¿no? Se produce una chispa y fallas eléctricas. Estamos a tiempo. Pudo haber ocurrido ese tipo de falla, pero no, ¿no? Ya están evacuando y no se tiene una acción inmediata para este tipo de caldero. Y es ahí donde ocurre la explosión, ¿no?
ocurre la explosión, cortes eléctricos y demás en esa sala. Entonces hay que tomar el sistema de mantenimiento muy en serio, ¿no? Tenemos aquí algunos controles que se pueden llegar a realizar respecto al caldero. Observen que se puede hacer termografía, ¿no? Muchas veces para poder visualizar variación de temperaturas en el caldero. Esto lo voy a llegar a regular mientras vamos a pasar a observar un videíto adicional. Voy a pasar a observar, a mostrarles este videíto. Hablando de planos, también van a llegar a tener algunos planos en la parte de recursos, equivalente a 3 gigas, ¿no? En el curso de calderos. Y está, por ejemplo, el caldero como tal y las diferentes partes, ¿no? La válvula, por ejemplo, de apertura, la chimenea, el soporte o plataforma de instalación del caldero y los sistemas, ¿no? Ahí está nuestro quemador, alimentador de aire también. Recuerden, para llegar a combustionarse necesitamos aire alimentado, ¿no? Se llega a alimentar a ambos, se puede precalentar el mismo también. Y recién ocurre la reacción de combustión en el interior del caldero. Ahí están los tubos en el interior. Obviamente ocurre en el cuerpo lo que es la reacción y se va transportando los distintos tipos de gases ya a los tubos, ¿no? Entrada de aire, entrada de combustibles, reacción de combustión. Ahí está el flujo constante de 0,23 kilogramos por segundo. Ahí está la llama. Y esa llama es atomizada previamente antes de que ocurra la combustión, ¿no? Todo este sistema se llega a calentar. Ahí está con un atomizador de 3.200 revoluciones por minuto. Y ocurre la reacción de combustión, ¿no? Por falta de aire o exceso de aire, esto puede llegar a variar, ¿no? Se lo puede verificar con los gases de chimenea. Ahí está uno de 3.000 revoluciones por minuto. Llega a ser más eficiente, obviamente. Ya se tiene la llama casi en contacto con las paredes, ¿no? Y todo eso es transportado hasta el otro extremo y se llega a difundir a través de las tuberías, ¿no? Así es como funciona el caldero. Y retorna por las tuberías, observen. Ese es un paso del caldero. Posteriormente es transmitido a la otra parte del caldero esos gases. Y ahí tenemos un caldero de 2 pasos, ¿no? Ese es el segundo paso. Y vuelve a retornar recién para salir por la chimenea, ¿no? Mientras se va generando obviamente el vapor correspondiente en el caldero, en la parte superior y saliendo el mismo ya a distribuirse a planta, ¿no? Entonces, espero que el videito también les sirva. Ocurre de esa forma la reacción. Observando termografía de calderos, uno puede observar si es que existe acumulación en alguna región, ¿no? Del caldero. Puede ocurrir ese tipo de alteración. Vamos a configurar a Arial, ¿no? Antes de terminar lo que es el seminario del día de hoy.
Vamos a configurar un instante el tipo de letra que se me ha desconfigurado, ¿no? Todo en Arial, ahí está. Para ver algunos tips adicionales en cuanto a el manejo adecuado del caldero. Aquí está, volvemos. La alta temperatura de los gases es uno de los indicadores de que mi caldero puede que esté funcionando de una forma irregular, ¿no? Si es que existe tal vez material inquemado del combustible, puede ocurrir que también salga una fracción del mismo por la parte superior. Eso hay que llegar a monitorearlo, ¿no? Recuerden el monitoreo de gases. Elevado porcentaje de oxígeno en gases también se llega a detectar en esta parte superior del sistema. Voy a medir oxígeno y si estamos con un porcentaje elevado, la reacción está ocurriendo de forma incompleta. Elevada temperatura de las paredes. Mencionábamos termografía, ¿no? Baja calidad de vapor por arrastre de agua. Puede ocurrir eso también en los calderos. Excesivo caudal de purgas o muy continuos. Tampoco podemos purgar cada instante, ¿no? Hay que dejar acumular cierta cantidad de purgas en el caldero. Paradas muy frecuentes por avería. A veces puede fallar el sistema eléctrico, ¿no? O el tablero eléctrico, algún componente en los cuales se vaya apagando, encendiendo, apagando, encendiendo. Entonces puede ocurrir ese tipo de avería. Entrada de agua de alimentación fría a la caldera, en lo posible hay que precalentar ese tipo de agua, ¿no? O en este caso podemos hacer un retorno de condensados. Es decir, nosotros vamos a alimentar a todas las áreas de producción con el vapor, pero el retorno lo podemos llegar a realizar, ¿no? Cosa de que se torne el agua pero condensada caliente del caldero y volver a alimentar con parte de esta agua al caldero, ¿no? Es un sistema que se puede llegar a optar o precalentar directamente el caldero con estos gases de combustión. Hay economizadores, ¿no? Donde esos gases de combustión pasan por un sistema de alimentación previo al caldero, el cual nuestra agua ya no entra fría, ¿no? Entra precalentada. El agua en el aire de combustión y combustible puede ser también un indicador, ¿no? De que existe alguna fuga. Imagínense que por la chimenea sale elevada cantidad de vapor de agua. Entonces, tal vez interiormente está existiendo alguna fuga dentro de mi caldero. Puede existir también falta de controles si es que tenemos un caldero no diseñado según normativa. Puede existir fugas de vapor, como mencionábamos, o operaciones fluctuantes con demandas muy variables de vapor. Para eso lo que vamos a hacer es balance másico, ¿no? Tenemos energía entregada, que obviamente va a provenir de la reacción química, y vamos a tener la reacción con cierto porcentaje de residuos, ¿no? Voy a configurar, pues más, ahí está. Este es un indicador. Energía desperdiciada en los gases, podemos tener hasta 12%, por ejemplo. Energía convertida o transferida para forma de vapor hasta un 74%. Y pérdidas por algunos residuos o pares inquemados hasta un 13%, ¿no? Y de esta forma vamos a determinar la efectividad de mi caldera. De igual forma tenemos cada 20 a 22 grados centígrados sobre la temperatura óptima del flujo de gases significa una pérdida de energía del 1%. Recuerden que no deberíamos tener más de 65 grados centígrados de diferencia, ¿no? Entre temperatura de vapor versus temperatura de gases.
Si es que existe más diferencia, obviamente estamos perdiendo el 1% de energía, ¿no? Y cada 1% de oxígeno en los gases de medición equivalen al 5% de exceso del aire alimentado. Estamos alimentando mucho aire al quemador y hay que reducirlo en alguna proporción. Eso obviamente verificado en los humos de salida de chimenea de los gases, ¿no? La pérdida generalmente debería ser 0,5%. También cada 10 grados centígrados de incremento en la temperatura del aire dará como resultado 0,5% mayor de eficiencia, ¿no? El aire también puede ingresar precalentado. Uno de los pros, ¿no? Estaríamos incrementando la eficiencia. Si va a entrar, imagínense, aire no solo a 10, va a ingresar aire a 30 grados centígrados, voy a ganar 1% de eficiencia para mi caldero, ¿no? Aire que ingrese a 50 grados centígrados, voy a ganar 2% de eficiencia en mi caldero. Tenemos de igual forma acá. Para eso debemos hacer una selección adecuada de la presión de trabajo evidenciada en el manual o operativamente. Ajuste periódico de la combustión, medición de gases, recuerden. Ajuste frecuente al régimen de purgas, no hacerlo de forma diaria, hacerlo de una forma o de una frecuencia requerida según nuestros parámetros analizados del agua, ¿no? Evaluación termográfica de las paredes importantes para evidenciar si es que algunas partes del caldero son más calientes que otras, ¿no? Limpieza periódica de la unidad, recuerden mensualmente o anualmente. Ajuste periódico del tiro de aire y gases, es decir, debe tenerse un equilibrio, ¿no? Entre aire y gas alimentado. Tener altos factores de carga. Control de consumo de combustible. Clarito es cuando estamos gastando más combustible, pero tenemos menor vapor o menor cantidad de vapor. Uso de recuperadores de calor en la caldera. Se puede instalar, hay que cotizarlos, ¿no? A veces son de elevado costo. Es por eso que muchos no prefieren adquirirlo, este tipo de economizadores, ¿no? Automatización de las purgas. Se puede llegar a automatizar, pero hay que evaluar costo-beneficio, ¿no? Control de la combustión, lo más sencillo de hacer. De igual forma, el monitoreo está relativamente costoso, se lo puede realizar con medidores de gases, ¿no? A ver, una empresa buena de medidores de gases, no sé quién me la puede recomendar, o el equipo, ¿no? El equipo de medición de gases. Yo conozco uno, por ejemplo, se llama, pues de la marca Testo, ¿no? El Testo 540, por ejemplo, o 545. Los medidores de gases generalmente son de este tipo, ¿no? Analizadores de gases, acá están. El 350, por ejemplo, un equipo muy bueno. Ese tipo de sonda es la que se llega a introducir a la chimenea y se mide directamente la cantidad de los compuestos que estábamos hablando, ¿no? Cantidad de oxígeno, NOx, cantidad de SOx, que podemos medir con este tipo de equipos. Bastante bueno, les comento, efectivo. Tienen la sonda de varios metros en la cual ustedes van a poder utilizar para distintos calderos. Adecuado aislamiento de tuberías. Para eso incluso hay un cálculo de optimización, ¿no? Hay que hacer la medición obviamente de las paredes internas, externas de lo que es nuestra tubería y ver cuál es el diámetro óptimo para implementar el aislamiento de la caldera.
o de las tuberías. La evaluación periódica de la cantidad y temperatura de condensado también suele ser un indicador. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas imágenes en las que podemos observar la seducción o sistemas que se pueden llegar a implementar, ¿no? Si es que tenemos problemas, por ejemplo, puede existir exceso de aire inadecuado al sistema o tuberías sucias, ¿no? Cuando yo esté con este problema, la solución es hacer limpieza de tuberías en primera instancia, evaluar la posible instalación de un precalentador de aire. Es costoso, ¿no? A veces cuesta por encima de los $10,000. Hay que evaluar si es que nos va a convenir o no. Instalar detenedores de calor, otra opción. Evaluar la instalación de un economizador que vaya a disminuir la temperatura de gases de chimeneas, hacer un análisis técnico económico previo. Esto es recomendable, ¿no? Y bajas pérdidas de tiro. Por cada 70 PSI se puede conseguir un ahorro del 1%, por ejemplo. Los beneficios: más alta temperatura de gases debidos a una menor transferencia de calor, o se reducen pérdidas de calor de la caldera y tuberías, y se disminuyen las pérdidas por fugas a menor presión. De las consideraciones: se debe afectar la circulación del fluido en la caldera, las válvulas de seguridad se deben calibrar o cambiar, y se debe efectuar ajustes al sistema de purgas según la demanda de vapor que existe en nuestra región. Excesiva purga debido a mal tratamiento o deficiente tratamiento de agua. Cuando la purga es excesiva, el nivel de sólidos en la caldera baja, ¿no? Los sólidos totales pueden bajar por debajo de un valor admisible, que lo van a observar en el curso, ¿no? Como resultado de pérdidas adicionales de calor. Cuando la purga es menor que la necesaria, aumenta el nivel de incrustaciones en la caldera, lo cual sirve de aislamiento térmico, disminuyendo la eficiencia de la caldera, ¿no? Se debe controlar la calidad del agua, y en breve vamos a tocar el tema de control de calidad mediante ablandamiento, que estamos de igual forma con un curso gratuito con nuestro colega, ¿no? Con un adecuado tratamiento y proceso de operación de ablandamiento del mismo. Cuando lo terminan, lo ponen acá el link. Nos dicen, sí, sí, vamos a tener el link, no se preocupen. En breves minutos ya lo vamos a estar facilitando, ¿no? Estamos ya con la última parte de esta sesión previa de calderos. Se debe considerar la distribución de la carga cuando trabajan varias calderas sobre el mismo distribuidor. ¿Qué es un distribuidor de calderos? Es aquel dispositivo en el que van a introducirse, por ejemplo, dos entradas de vapor, y estas van a derivar en varias líneas para poderlos distribuir a lo largo del edificio, de la planta y demás, ¿no? A eso se refiere con distribución de la carga, ¿no? Hay que tenerlas equilibradas. Obtener una curva de eficiencia de carga para cada caldera. No utilizar dos calderas a nivel de carga parcial si una sola es capaz de generar los requerimientos de vapor, ¿no? Adaptar el rendimiento de los quemadores durante largos periodos de carga parcial de la demanda máxima actual, y verificar las capacidades de las calderas si es apropiada para la demanda requerida. Si es deficiente, obviamente vamos a tener problemas. Esta es una presión de vapor, por ejemplo, y un tamaño indicado para líneas, ¿no? Presión de vapor de 200 psi, por ejemplo, hasta de un décimo de pulgada o un octavo de pulgada, o
1/4 de pulgada o media pulgada pueden venir indicados, ¿no? Y ese es el Zeit de pérdida en libras por hora, por ejemplo. Reducir los depósitos de hollín sobre el lado de fuego, por ejemplo, si es que vamos a aperturar la caldera, es importante revisar ese parámetro. Aumento de temperatura de gases a la salida puede ser un indicador, ¿no? Recuerden, 65 grados de diferencia, donde pueden existir incrustaciones en los tubos. Solución: realizar la calibración óptima de combustión y en la parada de caldera efectuar la limpieza correspondiente a la caldera. Incremento de la temperatura del aire de combustión. Hay que precalentar el aire antes de que ingrese al quemador. Por cada 22 grados centígrados de temperatura de aire se obtiene 1% de incremento de eficiencia. Solución: instalar un precalentador si es técnica y económicamente factible. Una vez más, vamos a necesitar recursos para el mismo. De los incrementos de temperatura del agua de alimentación, elevar la temperatura en 5.5 grados centígrados aumenta una eficiencia hasta del 1% en mi caldera, ¿no? Solución: podemos instalar el economizador que ajuste los gases de escape de la caldera que se visualiza acá, ¿no? Gases de escape previamente que van a precalentar el agua antes de que ingrese a alimentación. El agua se puede precalentar usando también el calor de las purgas de la caldera, si es que van a estar en la parte inferior, ¿no? Todo eso ayuda al rendimiento. Pueden existir puntos para optimizar el rendimiento del uso de vapor también, si es que por termografía llegamos a identificar este tipo de puntos o líneas, ¿no? Que están inadecuadamente aisladas, y eso puede llegar a aumentar la eficiencia de uso de vapor. Pérdidas de calor por radiación o convección tal vez requieran aislamiento o estén mal aisladas. La solución: cuantificar pérdidas, ¿no? Una vez más, beneficio-costo, aislar térmicamente y tener en cuenta el tipo y espesor y calidad del aislante más su costo. Tenemos como última parte el mantenimiento mensual que deberíamos hacer. Siempre verificar los dispositivos de cierre de combustible, por ejemplo, y cierre de seguridad. Probar el funcionamiento del paro con el interruptor de emergencia. Probar las bombas de circulación o de agua. Verificar los elementos del cuadro eléctrico, las maniobras de control, los automatismos de seguridad y analizar gases de combustión. De forma semestral, hacer limpieza de hollín y comprobar el estado de las partes que tienen material refractario, ¿no? La boca, por ejemplo, de acoplamiento. De forma anual, realizar la inspección en frío, ojo de la caldera. Podemos hacer la prueba de agua, por ejemplo, eliminando incrustaciones y sedimentos. Comprobar los elementos de seguridad, las válvulas de presión, temperatura, nivel, los sensores. Comprobar el estado de las uniones soldadas. Y de forma también anual, realizar la medición de espesores por ultrasonido, que es la técnica que se utiliza, ¿no?, para revisar el cuerpo de un caldero. Sustituir las juntas de los registros o elementos desmontados. Limpiar o rectificar los asientos de lo que son las válvulas de seguridad. Inspeccionar si hay corrosión y evaluar el tratamiento de agua. También hay que verificar la condición del ablandador de agua, ¿no? Probablemente requiera retrolavado del mismo. Control mediante conductividad o instrumentación de laboratorio. Realizar la prueba en frío de la presión de funcionamiento con quemador en marcha, forzando el disparo y la actuación de los equipos de seguridad. Y al culminar el seminario les facilitamos la ayuda.